¿Qué tal? Soy su servidor Gato Cosmos y aquí voy a estar hablando sobre una época vintage de las películas, el VHS contra el VCD o Video CD. ¿Esto para qué? Vamos a recordar antiguas épocas tecnológicas en las que a mí realmente me iba muy mal con este inventado formato del VHS e incluso con el beta. Bueno, va a ser un mini programa, así que comenzamos. En los 70s, 80s y 90s, las cintas eran lo popular para tener cine en casa, sobre todo en los 80s y principios de los 90s. Pero la verdad para mí era un formato detestable. Íbamos a rentar las películas y en cinta, y te cobraban por rebobinarla. A veces si la rebobinabas tú, no te cobraban 2 o 3 pesos. La renta puede ser 10, 15, 20, 25 pesos dependiendo del ratero, diría mi hermano. Y realmente para mí las cintas eran un invento horrible, tanto de audio como de video. Pero realmente las de audio no me fallaron tanto, las de video sí. En aquellos años noventosos, después de estar soportando los malditos VHS, incluso los beta, aunque ya estaban extintos los betas para esas épocas, solo había VHS, reproductores de este formato de cinta, y todavía no llegaba el DVD a México. Por ahí del 99, 2000, el DVD ni siquiera se veía. Al menos yo nunca lo llegué a ver, lo empecé a ver como en 2001, 2002 en adelante. Pero realmente yo veía los VHS y no me gustaba cómo se veía muy temblorosa la imagen, en ciertos puntos oscura, un talloncito en la cinta y cierta parte se veía mal, o si el reproductor de cinta era medio violento con la cinta, no sé por qué pasaban eso, podían estirar la cinta, se distorsionaba el audio. Y si soy honesto, en ciertas películas no se veía mal comparado con la señal de televisión. Se veía hasta un poco mejor, pero realmente fueron tantas sus fallos y tantas las veces que me falló que yo no soportaba el VHS. Sobre todo porque regresar una película o rebobinarla era casi imposible. Y muchos reproductores de cintas siempre me fallaron, de hecho tuve como 3. Y cuando alguien quería ver una película en mi casa, alguna visita, no se podía porque el maldito aparato rompía hasta la cinta o la enredaba mal o simplemente no quería funcionar. Y les recuerdo varios modelos, y no creo que compraba marcas baratas, no, compraba Sony, compraba Hitachi, entre otras. En Hitachi, en televisiones, esas televisiones eran eternas, tuvimos una que duró como 30 años con golpes y todo. Pero en cuanto a los reproductores de cintas, no sé por qué siempre tuve esa horrible suerte con estas cintas, que mucha gente las compra por nostalgia. De hecho, busquen en sitios de ventas, mucha gente les compra las cintas a manera de coleccionar, a manera de hacer vintage. Pero la verdad, yo no quería esas cosas ni loco. Creo que de esas épocas hubiera preferido un Laserdisc pesado grande y estorboso, y que tampoco le cabía mucho, pero tenía mucha mejor calidad. Sin embargo, yo no lo conocería hasta años después. En realidad, lo que se veía aquí en México solo era el beta un tiempo y luego desapareció, y solo sobreviviría el VHS. Y así durante gran parte de mi infancia y adolescencia solo se veían VHS, y realmente para mí era un formato de porquería. Como les dije, del Walkman de cassette nunca me falló tanto. No me gustaba mucho que digamos, pero no me fallaba al grado de las películas. Y es anecdótico recordar cómo se ponen estas videocaseteras. Había que desconectar la antena, la gran mayoría de reproductores de estas cintas, y conectar esta y ponerla al canal 3. Algunos decodificadores de televisión digital tienen esa maña, o sea, no había una entrada directa para ver estos aparatos. Y bueno, era algo curioso, pero una pequeña pérdida de tiempo. La verdad es que el VHS tal vez fue un invento necesario para cambiar con la tecnología con el tiempo, pero para mí es uno de los peores inventos. Creo que los discos LP eran mejores inventos, o los Laserdiscs, como les decía. Y bueno, como les contaba, por ahí del 97 se creó el DVD, pero en México no se vería hasta como 3 o 4 años después, al menos de manera comercial, porque realmente yo, que siempre me fijaba en los aparatos electrónicos que siempre me llaman la atención, nunca los llegué a ver. Fue entonces cuando en un local cuyos dueños eran chinos, que vendían puras cosas, productos hechos en China, como pinturas, cables, radiograbadoras, etcétera, me encontré un aparato extraño que se llamaba VCD Player. Le diré VCD nada más. Y yo pregunté, ¿para qué es esta cosa? Me dijeron que era un formato de películas. Para ese entonces yo tendría como, si hablamos de mis fechas raras, sería como el
99 tendría yo unos 22 años, todavía era joven. Le dije, ¿qué es esta cosa? Y bien caro el aparato. Bueno, no tan caro, relativamente caro. Sería el mismo precio que un buen DVD actualmente, un buen reproductor DVD. Me dicen, es un reproductor de películas que usan CD. Y yo, ay, ¿dónde venden esas películas? Y me dijo, no, es que es un formato de nuestras tierras, o sea, China. Y acá pues en Latinoamérica no se usan, pero te podemos decir cómo grabarle. De hecho, si le buscas en internet, que ya se empezaba a popularizar en aquellas épocas, puedes encontrar formas. Si no, nosotros te decimos cómo grabarlo si tienes computadora con quemador. No tenía. Pero como un año después sí tuve. Y me dijo, mira, aquí tenemos un montón de películas chinas en este formato. E incluso en formato Super VCD. Y de hecho fue él quien me contaba del formato DVD. Ahorita ya salió su sucesor, es un DVD, pero como que llega todo muy tarde, creo que lo veremos aquí como en 2 o 3 años. Y sí, exactamente eso pasó. Pero si quieres, aquí tenemos muchas películas, me enseñó originales, o sea, originales del mercado de China. Muchas películas de Kung Fu, muchas películas raras de Jackie Chan, por ejemplo. Había incluso películas gringas en ese formato. Algunas tenían subtítulos en inglés, no había español ni nada. Pero me llamó la atención. Me llevé varias películas, compré el reproductor, en esas épocas se me hubiera costado como unos 500 pesos, que en aquella época era mucho más. Y se me hizo un aparato como que muy innovador. ¿Por qué? Pues los menús eran simples. La película venía en 2 discos. Y un par que compré en Super Video CD, hasta en 3 o 4. Pero se veían muy bien. Pero con las telas de la época, pues tal vez de normal se veía muy bien. Y lo que me gustaba es que no temblaba la imagen, como con la cinta. La primera película que puse en ese formato era la película que actualmente en Latinoamérica conocemos como ¿Quién soy yo?, de Jackie Chan, aunque yo solo la veía con subtítulos en inglés. Compré varias películas y así me hizo un invento muy bueno. Y este programa pues es para rendir homenaje a ese reproductor que me duró como 18 años. Para ser chino y la mala fama de los productos chinos, me duró 18 años y de hecho estoy buscando uno por nostalgia tal vez. Si no me compro un reproductor DVD que de todas formas reproduce estos discos de video CD. Bueno, se me hizo un avance muy grande. El reproductor era un poco grande. Después salieron modelos más delgados. ¿Y qué fue lo que me gustó? Del Super Video CD había uno que tenía como varios idiomas, aunque eran como que variaciones del idioma chino. Ojalá hubiera tenido español, pero no había de esos. Podías adelantar fácilmente. Por ejemplo, ponías el video CD y tenía como capítulos, tal como el DVD. Ponías una película y le podías adelantar por capítulos. Simplemente con el siguiente te iba avanzando por lo general de 5 minutos en 5 minutos. Para mí eso fue un invento muy interesante y revolucionario para esa época. Luego me puse a investigar en internet por aquel año 99-2000, cuando el internet era tan lento que una imagen te la cargaba como en 1 minuto, literalmente. Pero el texto lo cargaba relativamente rápido y las páginas pues webs eran más sencillas. Y me puse a investigar cómo grabar esos video CDs y empezaron a circular cosas o contenido en ese formato. Y así grabé los míos propios. Durante muchos años, como del 99 al 2003, me la pasaba grabando video CDs, sobre todo de anime. El DVD aún no llegaba y cuando llegó, inmediatamente me hice de uno. Aunque para mí no había gran diferencia con el video CD, pero sí en su capacidad de duración, que eso fue pues uno de sus atractivos. Y pues la verdad, lo comparamos con el VHS. VHS no era digital, ocupaba más espacio. No podías adelantar pistas fácilmente. La imagen era de menos calidad si la comparamos con el Super Video CD. La imagen pues del VHS era temblorina. Las cintas se estropeaban fácilmente, sobre todo a la humedad. Los CDs pues son más resistentes, aunque tampoco quiere decir que mucho más, pero sí resisten más la humedad que los VHS. Y tengo VCDs de esa época que aún funcionan. También algo que me gustaba es que tenían entrada directa para las entradas de video y audio más conocidas o tradicionales, como son el cable blanco, rojo y amarillo. El amarillo de video, blanco y rojo para audio. Incluso había equipos que tenían 5 o 6 salidas de audio. Y me parecía una buena novedad. Y ya cuando llegó el DVD, este formato se hizo popular, pero gracias a la piratería. Sí hay uno que otro VCD original en México de aquellas épocas, pero son muy contados. Lo que hizo popular este formato del VCD pues fue la incursión del DVD. Mucha gente no tenía quemador de DVD y usaban quemador de CD para películas. Por eso mucha gente, aquellas películas piratas que compraba en formato supuestamente DVD, en realidad VCD y VCD estándar. Pero vean, la verdad es que los video CDs nunca me fallaron tanto como los reproductores de cintas.
El reproductor de VCD que tuve me duró, como les dije, casi unos 16 años, 17 años. 16 años creo que sería lo más aproximado, 17 por ahí. Los de DVD no me han durado tanto, me han durado como 6, 7, pero sí les doy un uso muy intensivo. Así que para mí, del VHS al VCD, pues fue un cambio muy importante, aunque fuera ni siquiera un formato que se vendiera oficialmente, al menos en grandes masas. O sea, no podías rentar películas en video CD, podías encontrarlos en revistas, como las de Jaime Maussan o de reportajes deportistas, ahí es donde veía los video CDs originales, pero no los encontrabas en un videoclub. Y dicen que una de sus principales causas de que esto no fuera, de que se trató de impulsar este formato que para mí era mucho mejor que el VHS, pues era la facilidad de copia. Pero aún así creo que hubiera valido la pena que ese formato se hubiera impulsado. Y aunque ahora está el sucesor como es el DVD, Ultra HD, Blu-ray y Blu-ray estándar, pues para mí el video CD fue un gran avance. Pese a aquella desventaja de la duración, pues sobre todo en la piratería, la mayoría de las películas que venían en un disco se grababan en un formato llamado KBCD, que era de bitrate variable y para no hacerlas muy largas usaba menos información en megabytes en escenas casi sin movimiento y más megabytes en escenas con mucho movimiento. Así pues los piratas pues podían poner las películas en un solo disco, quitando una de las desventajas del video CD normal que usaba 2 discos. Pero bueno, lo vuelvo a decir, aquellos nostálgicos que les gustaban el VHS, tal vez a ustedes no les falló tanto como a mí. Tal vez fue una manera de divertirse como en los 80s en que era tan popular los videoclubs. Tal vez les gustaba pagar el peso extra por rebobinar la cinta, pero la verdad sea dicha, incluso vendían esos aparatos para rebobinar cintas, de hecho, que los conectaban a la luz y las regresaban, y muchos tenían formas graciosas como autos, naves espaciales o figuras de personajes. Esos problemas se evitaban si hubieran dejado al video CD sobresalir en aquella época. El video CD fue creado en 1993, el DVD en 1997 como prácticamente una gran mejora del mismo, pero en México no llegaría hasta 2003, así que si no hubiera conocido el video CD, hubiera tenido que aguantar al VHS 10 años más. No, para mí un horrible formato. Ahora es más popular el streaming, pero como mi internet es una porquería y siempre falla, contrate la compañía que contrate, sobre todo cuando llueve. La verdad, sigo prefiriendo el formato físico hasta que el internet me demuestra que nunca se va a caer y que siempre va a funcionar. Al igual que las memorias USB que nunca fallen. Ojalá eso pase algún día. Pero pues para mí aquí, recordando viejos años donde el video CD pues era una novedad que pocos conocieron y solo conocieron a su hermano sucesor, el DVD. Bueno, esto fue todo en este programa con su servidor Gato Cosmos. Hasta la próxima.